Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, pueblo del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde Colombia les saluda a su pastor, hermano y amigo Pedro Pablo Maya, aquí, mis hermanos, compartiendo con todos ustedes este mensaje de la palabra del Señor. Así que son todos bienvenidos, mis hermanos. Hoy vamos a continuar estudiando la Biblia, la palabra del Señor. Hemos estado estudiando capítulo por capítulo del libro de San Marcos. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 13 y lo vamos a hacer con la metodología que siempre hemos manejado. Una metodología sencilla y clara para que sea fácil de entender. Glorificado sea el nombre del Señor. Primero presentamos el texto, a continuación presentamos el audio para que juntamente con el texto usted lo vaya haciendo el seguimiento y después empezamos a estudiar verso por verso. Gloria al nombre del Señor. Así que, mis hermanos, hoy Marcos capítulo 13. Entonces, mis hermanos, vamos a lo, como digo siempre, lo que venimos. Mis hermanos, vamos en primer lugar a chocar mi imagen. Gloria al nombre del Señor. Para poder extender el texto de la palabra del Señor. Aquí lo tenemos ya. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Esperen, mi hermano, un momentico. Lo extendemos. Gloria a Cristo Jesús. Listo, mis hermanos. Ya tenemos el capítulo número 13 listo. Ahora, mi hermano, vamos a colocar el audio para que ustedes lo puedan escuchar claramente. Gloria al nombre del Señor. Este es un tiempo muy pero muy especial porque compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús del templo, les dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno,
porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, hemos leído y hemos escuchado el texto, glorificado sea Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, vamos a mirar el comentario de los versos más importantes del capítulo número 13 del libro de San Marcos. Gloria al nombre del Señor. Acordémonos que son 37 versos los que tiene este capítulo 13 de San Marcos. Empecemos con el 1 y el 2. Dice: como 15 años antes del nacimiento de Jesús, 20 años de Cristo, Herodes el Grande comenzó a remodelar y a reconstruir el templo, el cual se erigió unos 500 años antes de que los días de Esdras, Ezequiel 6, 14 y 15. Herodes hizo el templo uno de los más hermosos edificios de Jerusalén, pero no para honrar a Dios, sino para tranquilizar a los judíos que gobernaban. Perdón, el proyecto de tal magnífico edificio no finalizó sino hasta el año 64 después de Cristo. La profecía de Jesús de quien no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida se cumplió 70 años después de Cristo, cuando los romanos destruyeron completamente el templo y toda la ciudad de Jerusalén. Verso 3, la primera parte. Los discípulos querían saber cuándo se destruiría el templo. Jesús les dio un cuadro profético de ese tiempo, incluyendo los acontecimientos que antecederían. También habló de hechos futuros que señalarían su regreso. Predijo tanto los hechos cercanos como los distantes, sin ponerlos en orden cronológico. Los discípulos vivieron para ver destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto los hizo entender que todo lo demás que Jesús predijo se cumpliría también. Jesús les advirtió acerca del futuro para que aprendieran a vivir en el presente. Varias predicciones que Jesús hizo en esos pasajes todavía no se han cumplido. No las hizo para que adivinésemos cuándo ocurrirán, sino para que ayudarnos a mantenernos espiritualmente alerta y prepararnos siempre esperando su venida. Gloria al nombre del Señor. Verso 3 y 4.
El monte de los Olivos se levantará en la parte superior de Jerusalén, al este de la ciudad. El monte de los Olivos se levanta en la parte superior de Jerusalén, al este de la ciudad. Desde sus faldas, una persona puede mirar hacia abajo y ver la ciudad y el templo. Zacarías 14, verso 1 al 4. Zacarías profetizó que el Mesías descendería de ese monte cuando volviera para establecer su reino eterno. Verso 5 y verso 7. ¿Cuáles serán las señales del fin de los tiempos? En cada generación desde la resurrección de Cristo ha habido gente que ha dicho conocer exactamente cuándo volverá Jesús. Nadie, sin embargo, ha acertado, porque Cristo volverá según el calendario de Dios, no el de los hombres. Jesús predijo que falsos profetas que asegurarían tener revelaciones de Dios engañarían a muchos creyentes. En las Escrituras, la única señal clara del regreso de Cristo es la que toda la humanidad lo verá venir en las nubes. Apocalipsis 1:7. En otras palabras, no hay que preocuparse de que una u otra persona sea el Mesías, ni que estos son los últimos tiempos. Cuando Cristo vuelva, lo sabrá más allá de toda duda. Cuidado con los que aseguran tener un conocimiento especial respecto a los últimos días, porque nadie sabe cuándo será ese tiempo. Está en el libro de Apocalipsis 13:32, 9 y 10. En la medida que la iglesia primitiva empezó a crecer, la mayoría de los discípulos experimentaron un tipo de persecución de la cual Jesús habló. Desde los tiempos de Cristo se han perseguido a los cristianos en su tierra y en campos misioneros extranjeros, aunque es posible que estemos libres de persecución ahora. Nuestra visión del reino de Dios no debe limitarse a lo que nos ocurre. Una rápida mirada de los periodos nos mostrará que cada día muchos cristianos en otra parte del mundo tienen que enfrentarse a penalidades y persecuciones. Estas son unas oportunidades para testificar de Cristo a los que nos oprimen y sirven para que se cumpla el deseo de Dios, que las buenas nuevas lleguen a cada persona. Verso 11. Jesús no dice que estudiar la Biblia o crecer en conocimiento sea inútil o malo. Antes y después de la resurrección, Jesús mismo enseñó a sus discípulos lo que debía decir y cómo decirlo. Sin embargo, Jesús nos habla de la actitud que debemos asumir cuando nos toque defendernos por causa del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Verso 13 dice: creer en Jesús hasta el fin demanda perseverancia, porque combatirán nuestra fe. Esas tribulaciones separarán a los verdaderos cristianos de los creyentes tibios. No ganaremos la salvación con permanecer hasta el fin, pero nos marcará como personas salvas. La seguridad de nuestra salvación nos mantendrá en medio de la persecución. Verso 14. La abominación desoladora que mencionó Jesús en la profanación del templo por los enemigos de Dios. Esto sucede una vez tras otra en la historia de Israel, en el año 57 a.C., cuando Nabucodonosor sacó del templo y llevó cautivos a Babilonia. Segunda de Crónicas, capítulo 36, en el año 1168 a.C., cuando Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo a Zeus en el altar santo del templo. Daniel 9:27, Daniel 11:30-31, en 70 años después de Cristo. El emperador Tito colocó un ídolo en el lugar donde estuvo el templo después de la destrucción de Jerusalén entre el año 38 después de Cristo. El emperador Calígula planeó poner su propia estatua en el templo, pero murió antes de lograrlo. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, verso 20. El pueblo escogido por Dios a quienes salvó. Si desea más información acerca de la elección de Dios, véase Romanos 8, 29, 30 y Efesios 1 al 4 al 5. Gloria al nombre del Señor. Dice, versículo 22 y versículo 23. ¿Es posible que los cristianos sean engañados? Sí. Tan convincentes serán los argumentos y pruebas de los engañadores en los últimos tiempos que será difícil no alejarnos de Cristo. Difícil no alejarnos de Cristo. Si estamos preparados, dice Jesús, podemos mantenernos firmes, pero no resistiremos si no estamos preparados. Para
penetrar el disfraz de los falsos maestros, debemos preguntarnos primero, ¿han sido verdaderas sus predicciones o han tenido que irse ajustando a lo ocurrido? 2. ¿Usan en sus enseñanzas alguna pequeña porción de la Biblia descuidando el resto? 3. ¿Están sus enseñanzas en contra de lo que la Biblia dice acerca de Dios? 4. ¿Son sus prácticas un medio de glorificar al Maestro o a Cristo? 5. ¿Promueven sus enseñanzas hostiles hacia otros cristianos? Gloria al nombre del Señor. Ahora, verso 31. En los días de Jesús, el mundo parecía muy estable y seguro. Da la sensación de la estabilidad. En la actualidad muchos temen la destrucción nuclear. Jesús nos dice, sin embargo, que si bien podemos estar seguros de la tierra pasará, que la tierra pasará, la verdad de sus palabras jamás se cambiarán ni abolirán. Dios y su palabra proveen la única estabilidad de este mundo inestable. Cuán miopes somos al gastar tanto de nuestro tiempo aprendiendo cosas de este mundo temporal y acumulando sus posesiones, mientras que descuidamos la Biblia y su verdad es eterna. Verso 32. Cuando Jesús dijo que ni siquiera él conocía el tiempo del fin, afirmaba su humanidad. Por supuesto, Dios el Padre conoce los tiempos de Jesús y el Padre son uno, pero cuando Jesús tomó forma de hombre, voluntariamente desistió de uso limitado de sus atribuciones divinas. El énfasis de este versículo no está en que Jesús perdió la capacidad de conocer los acontecimientos, sino el hecho de que nadie lo conoce. Es un secreto de Dios el Padre. Cristo vendrá cuando Él quiera. Nadie puede predecir por la Escritura ni la ciencia al día exacto cuando Cristo volverá. La enseñanza de Jesús es que se necesita preparación, no cálculo. Gloria a Cristo Jesús. Verso 33, verso 34. Una boda, el nacimiento de un bebé, alcanzar una carrera, dar conferencias, comprar una casa, requieren meses de planeación. La de usted, la misma que le da a usted la misma importancia a la preparación de la venida de Cristo. Este es un acontecimiento más importante de nuestras vidas. Su resultado será eterno. No debemos seguir posponiendo esta preparación porque uno no sabe cuándo ocurrirá. La única forma de prepararnos es estudiando la palabra de Dios y viviendo cada día según sus instrucciones. Solo así estaremos preparados. Versículo 35-37. Todo el capítulo 13 de Marcos nos dice cómo vivir mientras esperamos la venida de Cristo. Primero, no nos dejemos confundir con declaraciones confusas ni interpretaciones varias de lo que ocurrirá. 2. No debemos temer hablar a otros de Cristo. No debemos importarnos lo que pueda decirnos ni hacernos. 3. Debemos soportar con fe y no sorprendernos de las persecuciones. 4. Debemos estar moralmente alertas y obedientes a los mandamientos para vivir fundados en la palabra de Dios. Este capítulo no se escribió para promover discusiones, sino para estimularnos a vivir de una manera recta para Dios, de un mundo donde Él casi no se tiene en cuenta. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, como ustedes pueden ver, acabamos de leer este precioso libro, Gloria a Cristo Jesús, el capítulo número 13. Mis hermanos, espero, mis hermanos, que usted lo haya entendido. Espero, mis hermanos, que haya sido una gran bendición para su vida. Antes de terminar, le quiero pedir dos cosas. Comparta este mensaje. Por favor, dele clic, dele compartir. Gloria al nombre del Señor. Segundo favor. Si me está viendo por YouTube, suscríbase a este canal. Si ya está suscrito a este canal, le quiero pedir otro favor. En la parte de abajo, a la derecha, donde usted está viendo este video, al lado donde dice suscripción, hay una campanita de clic para que siempre que yo suba un video o haga un al vivo, usted sea notificado que lo estoy haciendo. Dios les bendiga y Dios les guarde.